Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo estamos? Estamos nada más esperando a los alumnos para que comencemos la clase porque teníamos unos discursos pendientes para escuchar. Súper bien. Aquí voy a estar escuchando. Saludos a todos. Saludos, Pati. Saludos, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo bien, bastante bien, de hecho. Perfecto. Bueno, ahí está Rami. Buenas tardes, Rami, ¿cómo estamos? No tiene audio. Buenas Estuve tardes, bien. Rami, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profe. Bien, bien, gracias. Saludos, Reni. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuve leyendo el fin de semana un libro de Benito Taibo, que Ujú. se llama Persona Normal, que es Está como, bueno. sí, es una especie de compilación de cuentos, ¿no? Ujú. Está padrísimo porque entre alucinaciones, imaginaciones y anécdotas reales, te transporta a varias situaciones muy chuscas, muy cómicas, algunas tristes, pero está buenísimo, ¿eh? Yo estuve leyendo algo de mitología, estuve leyendo en Viaje al Oriente. Es un libro de chino donde habla de Song Su Wukong, que es el dios mono. Por fin consiguió una de las versiones en PDF para leer y bastante bien, ¿eh? Está grandecito el libro, pero está bastante interesante. Estoy retomando cosas de mitología. Muy bien. Oye, y también te quería contar, bueno, contarles que si no me equivoco, el jueves o el miércoles de la semana pasada, tuve contacto con Oscar de la Borbolla porque por el tema de la feria de Bogotá, Ajá, Feria del Libro de Bogotá, que pues lamentablemente también se pospuso y todo eso. Entonces le envié un mensajito ahí para, para preguntarle si estaría dispuesto a que viéramos la forma el próximo cuatrimestre ahí de retomar el tema del premio a cuento. Me perfecto. dice que sí. Incluso estamos viendo por allá cómo organizar una plática virtual con él. Mira, sería muy bien. Ya que lo tenga concreto, les paso la información para que nos movamos todos ahí en la escuela, digo, los de literatura, ustedes, Perfecto. para que cuentemos con la participación del maestro Oscar. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Buenos días a todos que acaban de llegar a Cristian, Ángel, Liz. Buenas tardes, perdón, no buenos días. Buenas tardes. Eh, Maestro. bueno, teníamos pendientes a Ariel, a Cristian y a Conchi con su discurso, ¿verdad? Sí, Y el mío también estaba pendiente. Podemos empezar, Cristian, puedes empezar leyendo tu discurso. Ok, ¿Sí? Adelante. déjame, permítame. No. Sí. Bueno, luego, aprovechando entonces que está el maestro Mauricio, podríamos también leer el de Liz otra vez y el de Ángel, para que haya también una retroalimentación sobre lo que es el discurso. Ok, entonces, Cristian, por favor. Claro, ya está abriendo, ya está abriendo. Ok. La verdad es que sí me costó un poquito darle una entonación de discurso que realmente no creo lograr. Ajá. Vamos a ver qué sale.
Correcto. Ya está, a ver. Ay, no, me hubiera equivocado. Perdón, estoy atrasando la clase maestra. Ok. Podemos empezar entonces mientras con... ¿Puedes leer el tuyo, Liz? ¿Liz? Ok, ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí. ¿Ya está? Ok, correcto, Sí, ahí está. comenzamos. Ok. Dice, he de decir que todo se ha convertido en una encrucijada de ilusiones. He de decir que los sueños han roto en varios pedazos. He de decir que la realización de metas ha sido destrozada por palabras ajenas. He de decir que lamento ser quien soy por la manera que soy y en quien al parecer me convertiré. Así es. He dicho lo que muchos han querido escuchar de mí, que que lo que persigo es una ficción trazada al ras de la imaginación, y lo lamento. De dichos está llena la sociedad a la cual pertenezco. Caminé por un largo sendero donde la desgracia era coherente. Todo tenía sentido alrededor de la inmundicia del corazón. Lo digo para que sepas en qué lugar he estado todo este tiempo. Es en ese preciso momento en el que tomé un sendero distinto. Me aventuré en compañía de los que no creyeron en mí, aunque por mucho tiempo, y bastante, no tuve nada por lo cual profesar, pero al fin puedo decir que estoy en el camino. La mente del perdedor, según el millonario, es quien piensa más allá de uno mismo, y el único propósito en vivir es tener. Estaré equivocado en decir que la pobreza del corazón de los egoístas es incompatible con lo que soy. Me he mirado al espejo tratando de contestar mi abundante duda sobre lo que seré, y es de nueva cuenta por los caminos que alguna vez crucé y nunca me detuve a analizar en lo que hago por los demás. Te paso la palabra que nunca te dieron, te doy la fe que siempre quisiste tener en alguien, te doy la confianza en ti mismo para que vayas tras los campos de la incomprensible sociedad y la destruyas. Te digo esto para que sepas que nadie puede decirte quién eres, que nadie debe atormentar tus sueños, no importa quién, solo sé tú mismo. Crea ese arado en tu terreno y siembra lo que deseas. Vive de tus cosechas y no dejes que te las roben, porque algo he de decir, quien triste y solo se siente es porque está haciendo algo mal. No es culpa de los otros, sino de ti. Sal de ahí y encuentra lo que te hace feliz. ¿Cuánto tuvieron de pagar para que abandonaras tus sueños? No importa quién eres o cuándo eres, sino el hecho de querer quererlo. Y ahí acaba. Muy bien. ¿Qué opinan? Comentarios, chicos. Patti, Remy, Liz, Ángel. Muy poético. Ok, Remy. Remy, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué opinas del... tiene partes filosóficas y muy propias de él, definitivamente. Creo que se está haciendo una pequeña comparación de lo que era antes, en lo que es y en lo que quiere ser. Ok. Hay una No sé. invitación, de hecho, y me gusta mucho el discurso que da Cristian. Es un discurso, como dice Ángel, muy poético. Y sí expresa mucho de ti, ¿no? Y además es un discurso que invita de una u otra manera a la reflexión y a la participación de esto, ¿no? No dejes tus sueños. Es un discurso que incluso puede llegar a inspirar gente. Liz, ¿estás por ahí, Liz? Sí, ¿Qué opinas del discurso de Cristian? sí, como había dicho Remy, es muy filosófico. Y pues siento que realmente
tiene como que, ¿cómo decirlo? Como un sello de Cristian. Mayormente así escribe sus trabajos. Ok. Patti, Me pareció muy bien, o sea, creo que te deja muy claro el hecho de reflexionar sobre ti mismo, sobre qué has hecho a lo largo de tu vida para formarte como eres, qué has hecho bien, qué has hecho mal, de qué te deberías estar quejando, qué deberías dejar, entre otras cosas. Bastante bien. Y bien. creo que, como siempre, tienes un tonito filosófico de Cristian. Aquí hay algo muy importante y quiero que me digan cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron a la hora de realizar un discurso, a la hora de escribirlo y expresarlo. Yo creo que como es un discurso y es algo hablado, Ajá. cuadrar lo que estás escribiendo con la manera en la que quieres que se escuche. Ujú. Porque es básicamente pensar dentro de tus límites oralmente. Porque yo puedo pensar muy bien y puedo tener unas ideas muy buenas, pero a la hora de hablar y transmitir lo que realmente intento, se puede perder. Entonces creo que es escribir al ras de mis capacidades oralmente. Ok, muy bien. Ese sería la primera dificultad. Muy bien, Cristian. A la hora de escribir puedo ser un gran escritor y puedo expresarme bien al momento de escribir, ¿no? Pero a la hora de hablar puede ser que mis palabras sean muy difíciles de pronunciar o sean muy difíciles de mantener o mis tiempos sean más largos y me pueda quedar sin aire a la hora de hablar. Entonces, es muy cierto lo que dice Cristian. Para escribir un discurso, para manejar esta comunicación y que intente convencer, o motivar, hay que mantener como dices, cuadrarte a tu forma de hablar y al estilo y a lo que vas a decir. Como todavía falta por leer Conchi y este, perdón, Conchi y Ariel, voy a leerles el que yo les había dicho que les iba a leer, que se llama Comunicación, Palabra y Esperanza. Y dice así. Y quiero que me digan bien un poco, quiero que me comenten qué cambios, qué diferencias, qué similitudes tenemos. Ya habíamos leído los discursos de Fidel Castro, habíamos leído el de Nelson Mandela y leímos también el de Simón Bolívar y el de, ¿cuál fue el otro? El de Nelson Mandela y leímos parte de Martin Luther King de Yo tengo un sueño. I have a dream. Entonces, dice así, quiero que escuchen bien y vamos a empezar a comentar. El ser humano ha necesitado comunicarse desde el inicio de su historia. Y claro, aparentemente hemos dominado la comunicación y el lenguaje, tanto que ya no necesitamos palabras complejas para expresar lo abstracto de los pensamientos. Y es que ahora somos capaces de entender el contexto de palabras, y sobre todo juzgar a la gente por la manera de usar el lenguaje. Claro, dirán algunos, estamos en la época en que la libertad de expresión existe. Y por supuesto que estamos en esta era. Estamos en tiempos de comunicación y redes sociales, de la comunidad virtual, de la sociedad en compañía de todos y de nadie. Pero también es cierto que estamos viviendo en tiempos en los que el sentido común está desapareciendo. Vivimos en la época de la información desinformada, de las verdades a medias, o en términos de neolengua, vivimos en el hashtag tiempos de la posverdad no nos preocupa. Claro, puede ser que suene exagerado, incluso fatalista, pero en determinado momento también van a decirme que soy una persona de mente estrecha y no sé, cantidad de adjetivos calificativos que de una u otra manera serán verdad o mentira en la medida que yo los acepte.
Hay gente que piensa que vivimos en tiempos complejos, vivimos en sociedades con sentimientos de cristal, donde todo es tomado ofensa porque de una u otra manera nos hace pensar. Sin embargo, y aquí viene lo complejo, no todo es verdad, o al menos, como decía Descartes, no hay verdad absoluta, a lo cual añado que hay miles o millones de verdades relativas que nos dejan atisbar un poco de lo que podríamos entender como una verdad absoluta. Y sí, el problema no radica en que cada verdad esté bien o esté mal. El problema radica en qué tanto estas verdades pueden coexistir con las otras. Claro, no tengo el papel, la voz o el tiempo suficiente para entrar en una controversia y hacer un análisis histórico de las certezas y los avances del lenguaje. Sin embargo, basta decir que el lenguaje y la comunicación, en términos simples, la palabra, es un arma de doble filo y radica en qué tanto puedes hacer con ella. Como los samuráis o los maestros kung fu, para dominar la palabra y la comunicación se requieren años y años de práctica. Para perfeccionar una técnica, sin embargo, muchos la perfeccionan sin saberlo y a veces utilizan lo que saben de manera negativa. Personalmente, creo que la palabra genera vida, motiva, da esperanzas y logra maravillas. La palabra nos une y por tanto, la palabra y la comunicación son las herramientas que lograrán que avancemos como sociedad y que logremos una comprensión de nosotros y de los demás seres humanos. Recordemos que al principio fue el verbo, es decir, la palabra, y a partir de la palabra, la gracia recayó en el hombre. Por tanto, hoy los invito a usar sus palabras de manera sabia. Llénense de conocimientos, de significados, de sensaciones y sentimientos, y úsenlos para dar esperanza. Que sus palabras sean como una flor de cerezo o como la suave brisa de verano, que toque a las personas una vez y se mantenga siempre. Que llene de esperanza y que sobre todo sea un mensaje de amor para la humanidad y de sabiduría para las siguientes generaciones. Que motive al conocimiento y a la creatividad. Y solo así lograremos trascender y avanzar como sociedad, sin ofensas y con la verdad, el crecimiento y el bien común como estandarte. Es cuanto. Quiero que me digan, chicos, ¿qué vieron en ese discurso? Disculpen por las tabas, pero estoy un poquito malo todavía de la garganta. Chicos. Me pareció que sí representa hasta cierto punto todo lo que estamos viviendo ahorita. O sea, sí está el no sé si bien o mal llamado generación de cristal, está pues lo de la época de la inmediatez, el hecho de que muchas cosas ya no nos importan como antes solían hacerlo. Y pues obviamente está todo el poder que nosotros, la nueva generación, por así llamarle, le hemos dado a la palabra. O sea, ahorita la palabra lo es todo. Okay. Y la forma en la que la manejamos también. Y quiero que este sea, también sirva de ejemplo porque lo que habíamos visto de comunicación de masas, qué está pasando con la comunicación de masas actual y cómo se está utilizando también para dar vida a empresas o destruir empresas. ¿Qué pasó? Bueno, por ejemplo, anuncios de Facebook, compra en casa, han logrado sacar adelante cierto tipo de negocios, pero también han destruido gente. Por ejemplo, comentamos el caso de J.K. Rowling en Twitter, ¿verdad? Creo que no. No, eso no lo vimos. Ok, hablando en cuestión de redes sociales y de medios, sí saben toda la historia de J.K. Rowling, que hizo un comentario bastante interesante, que fue mal interpretado tal vez, y que incluso generó mucha controversia en redes sociales, al grado de que muchos han llegado a comentar que quieren o están pidiendo sacar los libros de Harry Potter de las librerías.
Yo, Pero ya lo están haciendo, he leído. En algunas librerías ya lo están haciendo. ok, ¿qué pasó? Quiero que me digan aquí qué pasó en Me este parece muy momento. bien, ¿Por qué? porque es una transfóbica, por eso. Ok, bien. ¿Quién? Ok, es una transfóbica. Bien. ¿Qué pasó también después? Me parece que... ¿cómo sigue la historia? Luego Daniel Radcliffe, el actor que hizo Harry Potter, también le contesta a ella y se va formando una especie de cadena en Twitter de comunicación masiva, ¿no? Es decir, estoy a favor, estoy en contra, ¿no? Vean cómo fue el efecto, cuál es el efecto de esta comunicación de masas de decir, ok, mal interpretada las palabras o incluso mal interpretado lo que ella quiso decir, si se malinterpretó o no, si lo dijo con una intención o no, no lo podemos saber porque lo dijo en Twitter, ¿no? ¿Qué opinan del comentario? Porque sí saben cómo fue, ¿verdad? Sí saben qué decía. Más o menos. Sí, No recuerdo bien. de hecho lo leí esta mañana. Básicamente era un artículo sobre de que estaban enseñando a las personas que menstruan, algo así. Ajá. Y ella puso, yo la vi más como un pequeño chistecito, o sea, una sátira, ¿no? De hecho, yo no le vi nada de malo, o sea, Ok. porque su comentario era así como, de personas que menstruan, no sé, se me hace algo conocido, e intenta hacer un juego de palabras con hombre y mujer, Ujú. y ya es todo realmente, eh, pero pues, no Se sé, malinterpretó. ajá, pero no lo Sí, veo como algo muy grave. Creo que otro tipo de personas han hecho cosas peores. Y no han sido tan atacadas. A ver, ¿por qué no? Vamos a empezar el debate, me gusta. Porque prácticamente siento que hasta cierto punto solo, como dice Cristian, es un chiste. Y si lo quieres ver desde otro lado, pues dio su opinión. Y tampoco fue tan ofensivo, yo pienso. Y como le dicen en una plataforma en donde cualquiera puede verlo y cualquiera puede sacarlo de contexto, pues se hizo viral rápidamente. Y siento igual que en realidad Harry Potter, no, o sea, no tendría que afectar su trabajo en sí, porque hay que aprender a separar al escritor del ser humano. O sea, no podemos decir que todos los escritores tienen una idea, no, que están en contra de algún movimiento y decir que son buenas personas. A veces sus obras son buenas y ellos no son, o no opinan lo que es correctamente, o sea, lo que la mayoría opina. Y no, o sea, no por eso se va a atacar a su trabajo, sino que son dos cosas distintas. Y siento que es de una manera exagerada hacer las cosas. O sea, cada quien pero puede tener su opinión, pero, o sea, afectar el trabajo que a ella le costó mucho tiempo levantarse, se me hace como que demasiado. Porque no se debería mezclar hasta cierto punto. Ok. yo digo, o sea, sí, bueno, sí se le conoce como alguna problemática. O sea, ella ya tenía como que alguna problemática de ese estilo, que en algunos comentarios había hecho. De hecho, según leí en un tweet del 2018 Ujú. sobre un comentario de los transgéneros, ella le dio like y pues gente así como que, pues, ¿por qué le da like? Y pues se hizo una polémica en ese entonces. Igual en 2009 no, 2019 no creo que pasó. Y pues Ujú. ya, o sea, con lo que recientemente pues hizo, pues ya fue así como la acusan como una persona que es así, y aunque no lo diga tan explícitamente, pues lo es. Y pues con lo que decía eh, Liz, eh, es que si una persona lo es, vamos a tomar ejemplo de,
Chris Benoit de la WWE. Ok. Ok, sí, fue uno de los grandes peleadores de la WWE. Ok. Y sí asesinó a su esposa y a su hijo, Ujú. pero sí está bien que hayan quitado todo lo de él. O sea, porque él es o sea, al fin y al cabo fue una mala persona, aunque haya hecho grandes cosas dentro de la empresa, pues creo que no alcanza la balanza de lo bueno. Ok. Entonces, Sí, 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 continúa. eh, entonces creo que si fuese una mala persona J.K. Rowling como Chris Benoit, yo creo que estaría bien retirar todo. Pero un simple chiste y tal vez una idea que ella tiene, creo que no es suficiente para llegar a esos extremos. Ok. Aquí hay algo muy importante. Vean la rapidez, solo por el medio en que se hizo, la rapidez en que se difundió la noticia y se difundió todo esto. Todos tienen razón. ¿Sí? ¿Perdón, Pati? No, nada, nada, Eh, profe. Maestro Mauricio, no sé si quiere dar algún comentario, alguna opinión sobre esto. Estamos hablando de redes sociales, un tipo de discurso y cómo este puede en medios masivos explotar y difundirse. Pues mira, he estado atento a los comentarios de nuestros compañeros, alumnos. La verdad es que yo creo que cualquier tipo de radicalismo es en este momento más dañino que benéfico para nuestra sociedad. Estaba yo escuchando los comentarios. Me parece que eh, sacar los libros de Harry Potter es un exceso, ¿no? O sea, de repente se nos olvidó a todos que en su momento Harry Potter fue como que un gran éxito que fomentó la lectura en sectores en donde antes esto no permeaba, como es en la niñez, ¿no? Y además que son libros que han trascendido incluso las generaciones. Yo he escuchado de personas, incluso de la tercera edad, que están encantadas con los libros, etcétera. Y me parece que hay que separar estas cosas, ¿no? Yo puedo, en lo personal, quizás dejar de admirar, de seguir a cierto personaje o a cierta figura pública por su forma de pensar, o no estar de acuerdo en su forma de pensar, como también yo puedo tener el derecho de tener la mía propia, ¿no? Este, Creo que caer en el radicalismo es un exceso. Pensaba yo el tema, por ejemplo, de la destrucción de las estatuas, ¿no? Es un tema que está muy en boga ahorita en los Estados Unidos con el tema de la campaña o la tendencia de Black Lives Matter. Eh, Estaba yo escuchando que derrumbaron una estatua, creo que querían tirar la de uno de los fundadores de los Estados Unidos de América, ¿no? Por Uh-huh. esclavista. Digo, creo que hay que ubicarnos muy bien en el contexto del tiempo y de la historia también, ¿no? O sea, la sociedad ha evolucionado en pensamiento, ha evolucionado también en actitudes y en la forma de concebir la vida, pero también es un contexto actual. No sabemos si en 100 años o en 50 años o en 20 años tendremos otra forma de pensar, sobre todo, por ejemplo, no lo quiero traer a colación, pero el tema de esta pandemia también está reconceptualizando a la sociedad misma, ¿no? Sí. Entonces tenemos que separarlo y entender que cada situación pertenece a un contexto o una coyuntura. En aquel entonces el esclavismo no era visto como algo malo, ¿no? Al Uh-huh. contrario, era parte de una actividad económica. Es como si ahora, por ejemplo, viniera un tema ahí con algo tan simple y tan común como el veganismo, ¿no? Uh-huh. Es como si los veganos fueran y explotaran bombas Molotov en un Burger King. ¿Me explico? No sabemos si en 100 años toda la sociedad, forzosamente por una cuestión de producción alimentaria, vaya a ser vegana, ¿no? O sea, yo creo que a lo que voy, para no aburrirles mucho, creo que hay que ubicar cada cosa en su contexto, en su espacio, en el tiempo, y también en el derecho que tiene cada persona de manifestarse, ¿no? A mí me pasó, yo tuve una experiencia muy personal.
yo soy un abierto promotor de los derechos igualitarios. Me pasó de que yo recibí muchas críticas de amigos que se daban golpes de pecho, eh, no sé, de muchas personas que incluso me dejaron de hablar, ¿no? Cuando lancé por ahí un par de videos, cuando el tema estaba en boga en el Congreso del Estado. Y yo creo que el no entender que cada persona tiene derecho a su propio pensamiento y separarlo de su talento, quizás, es una necesidad, ¿no? Insisto, todo pertenece a un contexto, a una coyuntura, también a estados de ánimo, ¿no? Yo creo que para poder exigir tolerancia, primero hay que ser tolerantes, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, a lo mejor en la forma de pensar de J.K. Rowling, pues no voy y me compro un libro. Pero eso es una actitud personal, ¿no? Cuando estas obras han marcado, digamos, una pauta o fueron un parteaguas en su momento. ¿Hace cuánto fueron? 15, 16 años, ¿no? Más, un poquito más, como 18, ¿sí? Pues vete, como 18 años. Y medirlo, el efecto que produjo esta obra literaria, que incluso marcó tendencia en el tema de separar también lo que decían las películas con lo que decían los libros, ¿no? Extenderse un poquito más, digo, fomentar la literatura en sectores en donde esta no había permeado tanto. Y te estoy hablando del caso en México, ¿no? Quizás niños con otra educación, en otro tipo de culturas, pues sí están acostumbrados a leer, pero que en México generaciones que iban de los 9, 8 años a los 16, 17 años leyendo libros que además, esto lo hemos conversado tú y yo, Jerry, de manera privada, libros que cuando son escritos en un idioma y se transcriben o se traducen a otros idiomas, les cambia también completamente el contexto, ¿no? Pues que la literatura propiamente también tiene que ver con el código del lenguaje, ¿no? Veías a niños mexicanos con estas obras. Entonces, creo que hay que separar un poquito estas cosas y no caer. Yo coincido, creo que lo que dijo Ángel, ¿no? Sí, Ángel. Coincido con lo que dijo Ángel, pero en cuanto a una actitud personal, ¿no? Es decir, Ajá. yo la dejo de seguir, no estoy de acuerdo con lo que ella postula, y pues a lo mejor quemo si yo quiero mis libros personales de Harry Potter, ¿no? Pero, ¿Sí? ¿no? ¿Liz? No, ok. Pues ese sería mi comentario. He estado muy atento. Muchas felicidades a todos por sus discursos. Me gustó mucho el primero. Creo que fue Cristian. Sí, fue Cristian. Me pareció un mea culpa, ¿no? Una cuestión de aceptación. Quizás yo la verdad es que sobre literatura sé muy poco, pero quizás tiene mucho que ver con la entonación y la modulación de la voz. A lo mejor hubiera sonado un poquito más nostálgico. Como si, por ejemplo, el tuyo, Gerardo, lo sentí también como una especie de introspección hacia un cambio generacional al que tú ya no te sientes identificado, ¿no? Pero con el tono de tu voz lo entendí así. Incluso vi parte del video y yo te veía gesticulando, ¿no? O sea, cuando uno, bueno, y a lo mejor lo que voy a decir no tiene que ver mucho con literatura, pero sí tiene que ver mucho en política, ¿no? Que tiene el tema de la expresión corporal y el tono y la intención de la voz. Entonces, en el discurso, sobre todo, tiene que ir de la mano, ¿no? Tiene que ir de la mano. Fíjate que mencionabas el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King. Tú lees el discurso, yo lo he leído varias veces por una cuestión de historia. Tú lees el discurso y en realidad no te causa ningún efecto. Si tú digamos, le das una repasada a las letras, pues tampoco tienen gran impacto. Lo fuerte de ese discurso fue el contexto, fue el momento en el que lo dijo, el tono en el que lo dijo y frente a quienes lo dijo y lo que provocó el discurso, ¿no? Que a final de cuentas el discurso fue la culminación de un movimiento social, ¿no? Encabezado por el doctor Luther King. Entonces tiene que ver mucho eso, ¿no? Entonces a lo mejor es muy difícil a través de un medio digital, o cuando no estás viendo, no tienes de frente al emisor del mensaje, ¿no? El impacto que causa. Me gustó mucho la letra que empleó Cristian, digamos, el tema textual.
Ujú. Pero sí creo que a lo mejor Cristian con un poquito de poncha ya emocional, hasta la lagrimita hubiera salido, ¿no? Porque precisamente antes de que comenzara la clase hablábamos del libro de la gente normal, ¿no? Y en el discurso de Cristian me pareció esto de aceptar que no todas las personas somos iguales y por qué tenemos que pretender ser iguales, ¿no? O sea, Sí. me gustó mucho la letra, pero me hubiera gustado un poquito más de emoción. Y el tuyo, me parece que sí lo tenía, ¿no? Ujú. Pues, sería mi aportación. Muchísimas gracias. Pues, No, muy padre su clase, les felicito. Yo entré nada más de chismoso, ya saben, pero muy contento con el trabajo que están realizando. gracias. Sí, y es que curiosamente es lo que estábamos comentando también, ¿no? El impacto del discurso, por ejemplo, eso no fue un discurso que J.K. Rowling quiso parecer tal vez cómica, como dice Christian, pero digo, el hecho de que se ha viralizado y se ha sacado de contexto también, porque tocó sensibilidades, y es lo que les decía un poco en el discurso. ¿Qué pasa cuando no conocemos los significados de las palabras de una manera? Eh, ¿Alguien me puede decir el significado? eh, bueno, si ustedes tuvieran la definición de una persona que menstrua, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? Chicos, Pues es que en realidad, si nos tomamos en cuenta toda la educación que nos han dado, que al menos en mi época no me daban ese tipo de educación con perspectiva de género, de que una persona que siendo hombre puede menstruar, la primera palabra que se me viene a mí es mujer. ¿Por claro. qué? Porque durante ahora sí que mi formación se me ha enseñado que una persona que menstrua tiene que ser una mujer. ¿Por qué? Porque tiene los órganos que le permiten a ella menstruar. Ahora, sacando el contexto, hay un lugar en África donde los hombres menstruan, pero no es que menstruen, es que por una bacteria o un gusano que por falta de higiene, pues se inserta en ellos el parásito, los hombres sangran y de verdad parece que menstruan. Entonces, si yo digo gente que menstrua, puedo decir, pues los hombres de África, porque incluso dicen que tienen también esa parte femenina, que cuando pasa eso, le pasa a los hombres, porque los está castigando el Dios para que sientan o tengan la visión de lo que es una mujer y tratan más con respeto a las mujeres, ¿no? Según esta ideología del pueblo africano. Ahora bien, no es lo mismo decir mujeres, porque también yo podría decir, o el término más adecuado en vez de mujeres que menstruan, decir mujeres biológicamente, o mujeres biológicas, ¿no? No lo sé. Tal vez el término, la falta de conocimiento del contexto y del uso de las palabras nos pueda generar conflictos y pueda generar el conflicto que causó lo que pasó en redes sociales. Porque incluso si tú le preguntas a alguien que es una mujer y te va a decir muchas palabras, pero puede que no te dé una definición como tal, entonces o te doy todos los conceptos o te doy... y ahí tal vez el error fue de las personas que hicieron el comentario o el reportaje, porque fue un reportaje, y poner personas que menstruan. Porque también lo pueden decir, le están quitando su lugar a las mujeres, a las mujeres, no sé, a las otras mujeres tal vez. Es que ya pasa este problema. Chicos, nos queda menos de un minuto, salimos y nos volvemos a conectar. Sí, Va. Saludos a todos, buenas tardes. buenas tardes. Y voy a dar comienzo.